La idea es regular primero la persona jurídica y sobre esto se ha hecho una parte general que es muy importante, donde se introducen normas que han nacido en leyes especiales, como la ley de sociedades, pero pasan a ser normas más generales. Y esto tiene que ver con la realidad, porque las asociaciones civiles, las fundaciones, que estaban reguladas muy brevemente en el Código, luego hubo una ley especial en materia de fundaciones, pero tienen mucha actividad y mucha presencia en toda la actividad, en toda la economía y la sociedad. Entonces, hoy hay que regular de modo general la persona jurídica, la responsabilidad de los administradores, la inoponibilidad de la persona, que son temas que antes estaban solo para las sociedades comerciales y ahora se amplían para dar una idea de moralización de las relaciones económicas mucho más importante. Aquí hay una parte general de los contratos que se separa totalmente de los contratos de consumo, y esta es una decisión de política legislativa, porque es muy importante separarlos, porque si no lo que pasa hoy es que se confunden las fronteras y entonces se aplican disposiciones de los contratos de consumo a las empresas o al revés. Y esto no es bueno, porque cuando hay un trato entre iguales, dos empresas negocian un contrato, esto tiene que ser obligatorio. Y esto hace la seguridad jurídica. Pero cuando contrata a alguien que es un débil con una empresa, no es lo mismo, entonces puede ser revisado. Entonces, ahí hay un contrato de consumo y hay un capítulo de contratos de consumo donde dice esto puede ser revisado. Puede ser revisado si es abusivo, están las cláusulas abusivas. Pero si es entre empresas, no. Y ahí hemos seguido muchas de las normas internacionales que existen en la materia, principalmente el modelo de UNIDROIT en materia contractual, que ha sido el más utilizado por la doctrina argentina en todos los proyectos anteriores. Es decir, creo que también en la parte contractual hay muchísimo consenso. No son temas que hoy generen mucha discusión porque han estado de un modo similar en todos los proyectos. Nosotros lo hemos actualizado y hemos procurado algunas normas que faciliten la actividad económica, sobre todo pensando en las regionales. Por ejemplo, hemos jerarquizado los contratos asociativos, que hoy están en un capítulo de la ley especial, pero al ponerlos en el centro del sistema, se les va a dar mucha más trascendencia. Y pensemos que nuestras economías regionales necesitan vínculos asociativos para generar economías de escala. Las pymes en el interior, sobre todo esto se ve mucho, se juntan para invertir, se juntan para vender, se juntan para comprar, pero no quieren formar una sociedad. Este es un instrumento muy adecuado para eso. Se juntan para una cosa y luego terminan. Estos son los contratos asociativos. También la idea de la sociedad unipersonal, que tiene unas características muy especiales ahora en este proyecto en su versión final, pero es un instrumento muy útil para que una persona que tiene muchos proyectos, muchas actividades económicas, pueda utilizarlos de distintas maneras sin asociarse con quien no quiere o ficticiamente, hacer sociedades ficticias que donde tiene el 90% o el 99% y el otro es un socio ficticio. Entonces esta sociedad unipersonal también es favorecida por la doctrina en forma unánime, no hay prácticamente discusiones en este aspecto. Acá se ha adoptado una modalidad, como es una experiencia nueva en el derecho argentino, se ha previsto que sea para las sociedades anónimas y con advertencias de que se contrata con una sociedad unipersonal. ¿Sí? Esto han sido unas sugerencias que hizo el Poder Ejecutivo que, bueno, son razonables en ese aspecto, es decir, es una experiencia nueva. Se introduce en la regulación de, por ejemplo, los contratos distributivos, que hoy la Argentina los practica, pero no están regulados. La franquicia, por ejemplo, la concesión, la agencia, son contratos que se usan muchísimo. Pensemos la actividad económica en franquicias o en las agencias de turismo.
la distribución en materia de automotores, y esto ha dado lugar a muchos conflictos, pero ahora se introducen regulaciones en una gran cantidad de contratos, contratos bancarios, contratos, la compraventa comercial, la distribución, el arbitraje, como modo de resolver conflictos. Es importante señalar esto, el arbitraje acá está pensado como un modo de solución de conflictos entre empresas, es decir, no se aplica a las relaciones de consumo, ni se aplica al trabajo, ni a las relaciones familiares. Pero entre las empresas es muy importante que haya arbitraje, porque la Argentina tiene muy bajo nivel de uso del arbitraje, comparándolo con Brasil o Perú. Y entre las empresas, si son iguales y pueden contratar, el arbitraje es un muy buen instrumento para disminuir la litigiosidad y los costos de la litigiosidad. Entonces se prevé que es un contrato, es decir, como contrato lo pueden pactar y es una manera muy práctica en el mundo empresario para favorecer las transacciones. También hay todo un sistema de responsabilidad civil que es extensísimo, pero los principales lineamientos son también muy consensuados hoy en la doctrina argentina, prácticamente no hay discusiones en este tema, pero nosotros hemos puesto un orden que es el orden de la Constitución y es el orden que establece nuestra doctrina casi unánimemente. Es decir, primero está la prevención. Y por eso se ha regulado la prevención en primer lugar con una cantidad de normas. Primero hay que evitar el daño y después está la reparación. Estas son categorías que se han dividido en capítulos, ustedes los pueden ver ahí, está muy claro lo que es la prevención y lo que es la reparación. Y la reparación en cada una de las situaciones especiales. Y también se ha introducido una norma sobre la sanción pecuniaria disuasiva que hoy estalla en nuestro ordenamiento en materia de consumidores. Nosotros hemos tratado de darle razonabilidad, es decir, no caer en la inexistencia de esta norma, ni tampoco en la exageración que viven algunos países, porque por ejemplo hoy en Estados Unidos hay un gran debate sobre estos daños punitivos, como ellos los llaman. Nosotros hemos propuesto una norma muy razonable que tiene una cantidad de controles que puede hacer el juez para aplicar esto. Está orientada básicamente a la protección de los bienes colectivos, no tanto los patrimonios individuales. Esto es muy importante porque cuando uno dice que se aplica una sanción pecuniaria disuasiva, es decir, una multa civil de dinero, es porque alguien obró con un descuido muy grave hacia los demás, hacia los bienes colectivos. Entonces, por eso nosotros le hemos propuesto para esto y no para la víctima en particular, que ya tiene su reparación. La Argentina tiene hoy mucha litigiosidad en estos temas de bienes y entonces nos pareció que no era necesario incentivarla a través de dinero que vaya a la víctima, como es el sistema de Estados Unidos. Ya tenemos altos niveles de litigiosidad porque hay gratuidad para el acceso a justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos ese tipo de subsidios y no es necesario el modelo norteamericano que se basa en que haya una participación de la víctima en las ganancias que se obtienen con el daño punitivo. Nosotros ya tenemos un sistema que funciona, por eso esto ha sido enfocado en la protección de los bienes colectivos.